Hoy, en este aniversario, ya sabéis que estamos de celebración, 10 años de la Fundación Unicaja, 10 años de ilusión y 10 años también de solidaridad, porque ya hemos visto en este vídeo, pues en todo lo que trabaja, lo implicada e imbricada también que está la Fundación con la ciudad. El deporte, ¿no? Veíamos la educación, la cultura, las artes y también la solidaridad, y por eso en una celebración como esta, que nos está llevando a tratar diferentes asuntos durante estos días, ¿no? En este domo y en todo lo organizado en esta Plaza de la Marina, pues tenía que estar la solidaridad y tenía que estar presente el tercer sector. Y yo diría que hoy, pues con primeros espadas, ¿no? Si me permitís utilizar esta expresión, cuando hablamos de instituciones, colectivos, cuando estamos hablando de ese motor, de ese tercer sector en la ciudad. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el presidente de la Asociación Arrabal, Julio García. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña Samuel Linares, que es coordinador provincial de Cruz Roja Málaga. ¿Qué tal, Samuel? Hola, buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. Inma Ruiz es la responsable de voluntariado de CUDECA. Bienvenida, Inma. Muchas gracias. Y también nos acompaña Belén Pardo, que es la directora de Proyecto Hombre aquí en Málaga. Buenas Bienvenida. tardes. Muy buenas Gracias. tardes. Yo creo que conocéis, aún así voy a dar unas pinceladas de cada una de las organizaciones, ¿no? que lideran o en la que trabajan nuestros invitados de esta tarde. Arrabal es una asociación social referente en el desarrollo social y comunitario, la inclusión social, la empleabilidad, la igualdad de oportunidades, el fomento de la participación ciudadana, el emprendimiento, la innovación social. Yo cada vez que hablo con Julio, con alguien de Arrabal, le pregunto, ¿pero cuántos sois? Afortunadamente sois muchos, ¿no? Porque podéis además abarcar muchos aspectos, ¿no? de la sociedad actual. Es un referente también en el desarrollo de proyectos innovadores. Y eso me parece muy importante porque será un tema que quiero sacar con vosotros luego en colaboración con instituciones públicas e instituciones privadas y diferentes organizaciones, ¿no? Y esto es muy importante. Cruz Roja. Creo que no hace falta mucha explicación sobre Cruz Roja, todo un referente no solo en Málaga, sino también en el mundo, ¿no? Más de 150 años de trayectoria de esta organización. Una organización, Samuel, muy especial, ¿verdad? Porque, bueno, está también además presente en muchas patas, ¿no? de nuestra sociedad. A lo mejor lo primero que se nos viene, pues esa primera acción, ¿no? humanitaria, pero también en catástrofes, relacionada también con el mundo sanitario, es decir, que al final tocáis diferentes patas desde una manera muy especial, como solo vosotros sabéis hacer, y además también con relación y convenios con diferentes países del mundo, ¿no? Lo que os hace, bueno, pues mantener como ese estatus, ¿no? a nivel internacional tan importante, pero también con una labor, ya si lo traemos al terreno, muy importante también aquí en Málaga, de la que hablaremos, ¿no? con esa primera reacción humanitaria, ¿no? y siempre en defensa de los derechos humanos, primero de todo, y después ya el resto de cuestiones, ¿no? pero con esa primera línea, ¿no? en la defensa de los derechos humanos. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar también de esos últimos días tan importantes también de la vida. Hay una frase muy bonita que siempre decís en CUDECA, que es que si no le podemos dar días a la vida, por lo menos dar vida, ¿no? a esos últimos días de nuestra vida, ¿no? porque la muerte también forma parte del proceso de la vida, y ahí está CUDECA no solo acompañando a pacientes pues en esos últimos días de su enfermedad, sino también a los familiares, que eso es una labor muy importante, con una importantísima red de voluntariado también, además de la que tú eres responsable, y me gustaría también que esta tarde hablásemos sobre ella. Y Proyecto Hombre, pues es el esfuerzo de muchas personas, de muchos profesionales también, importante también la labor del voluntariado, pero hay terapeutas, también profesionales del mundo de la psicología, todos unidos con el fin de ayudar a personas pues, que tienen problemas de adicción, de diferentes adicciones, así como a sus familias en ese tratamiento, en la rehabilitación y en algo muy importante también, que es la inserción laboral, ¿no? para que las personas tomen las riendas de su vida, porque muchas veces eso está... Bueno, pues va muy de la mano, ¿no? con las adicciones, ¿no? cuando es perder el control, ¿no? las riendas de nuestra vida. Pues hablaremos también sobre esta. Y me gustaría que, bueno, yo voy a ir lanzando preguntas, pero me gustaría también que fuese una charla, ¿no? que os interrumpáis, que añadáis, ¿no? cosas a lo que comenta el otro para que, ¿no? nos enriquezcamos de esta charla. Y me gustaría, así para romper el hielo, que siempre esta primera cuestión es importante, que me comentaseis, Julio, empiezo por ti, que te tengo más cerca, ¿cómo ves actualmente, 2024, pleno siglo XXI, la fuerza del tercer sector en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo la ves tú? Pues
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a Ana y a la Fundación Unicaja por dar la oportunidad de que estemos aquí entidades del tercer sector de acción social, además de darnos a conocer el trabajo que hacemos, pues compartirlo con la sociedad y es un privilegio además hacerlo con los compañeros, las compañeras que tengo hoy, que no solo como entidades que ya compartimos proyectos, sino como profesionales también. Os tengo una admiración tremenda, así que espero que también este espacio nos sirva para seguir aprendiendo y sobre todo de la experiencia, como ya antes de empezar el debate nos hacíamos esta pregunta, bueno, ¿en qué punto estamos? Claro. El tercer sector ahora mismo, personas que llevamos más o menos años en él, y tenemos opiniones completamente diferentes. Uy, esta me gusta, porque esta sí da como distinta, pero salseo. Son perspectivas diferentes. Venga, pues contadme. Y yo pienso que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque además asociarse es algo que es fundamental. Primero porque es un derecho fundamental, que pensamos que la asociación es algo que siempre, bueno, toda la historia de la humanidad se ha asociado en comunidades y demás, pero durante muchísimos años ha estado prohibido, hasta que volvió la Constitución o que se promulgó la Constitución del 78, el derecho de asociación estaba completamente prohibido o muy limitado. Entonces, ahora tenemos ya protegido como el derecho fundamental a asociarnos por un fin común que comportamos un grupo de personas. Creo que a partir de los años 90, muchísimas entidades como Arrabal, que nacimos en el año 92, y estos últimos años celebramos el 30 aniversario de muchas entidades de Málaga porque fue un movimiento muy potente. Y creo que ahora tenemos una oportunidad también para que este movimiento, que ya hace 30 años tuvo un resurgimiento importante en Málaga, lo traslademos a unas generaciones nuevas, a la juventud que hablábamos que es necesario que tomen también ese relevo generacional, porque hay problemas que están viviendo, que les toca ya de primera mano, y creo que es importante que sepa que se puede, que la manera de solucionarlo es conjuntamente, asociándose desde la perspectiva comunitaria y con otras personas con las que comparten intereses comunes. ¿Quién no lo ve igual que Julio? ¿O quién tiene un matiz? A ver. Yo le decía que debo estar más cansada que ellos porque soy la mayor. Más experiencia. A ver, yo soy una Quijota de siempre y por eso estoy desde hace casi 40 años en el mundo de lo social. Pero es verdad que yo siento como que la sociedad se une en torno a un interés común y muchas de los intereses que representamos aquí no siempre están como muy centrados. No están muy presentes en las casas, en las familias, a no ser que les toque. A lo mejor claro, en la sociedad. Entonces, yo no siento que sea tan buen momento para la sociedad el que nos podamos asociar. El derecho está ahí, pero creo que hay una dificultad, que hay una individualidad demasiado presente frente a las necesidades sociales que hay, pues, en este caso en Málaga. Desde vuestro punto de vista, Samuel, ¿cómo lo veis? Y yo hago esta pregunta desde el lugar que entiendo, ¿no? Como ha dicho Belén, que sois unos auténticos Quijotas y Quijotes, cuando os enfrentáis a esos molinos, ¿no? Que es el tener en pie una asociación. Bueno, yo creo que el tercer sector está, en mi opinión, en un proceso de transformación. Porque es verdad que si entendemos que el tercer sector es la sociedad civil organizada, ahora yo creo que las exigencias, pues tanto para relacionarnos con la administración pública, para relacionarnos con las empresas, para relacionarnos con el entorno, son mucho más exigentes que antes. Tenemos que tener equipos más profesionalizados, eso requiere también más recursos, más fondos y al final, bueno, conlleva que las entidades que sobreviven son más fuertes, pero también muchas se quedan por el camino. Porque aquellas entidades pequeñitas que a lo mejor en los años 80, en los años 90, pues se creaban en los barrios, que eran más una asociación de personas motivadas,
bueno, pues eso hoy día es difícil de mantenerlo, ¿no? Yo pongo con un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una subvención pública, pues tú puedes optar a una subvención, pero la subvención cuando te la paga la administración puede ser a los meses de tú empezar la actividad. Eso ya implica que tienes que tener una provisión de fondos para tú acometer esa actividad, frente a ¿no? eso, claro. Eso son exigencias que, bueno, pues hace que es un sector que tiene que estar en proceso de transformación y de adaptación a nuevas realidades. Bueno, pero yo creo que también la vida es así, ¿no? Claro, estamos en ese momento, ¿no? Además, en un momento social, bueno, pues de cambio, ¿no? Y como bien decía Samuel, de evolución, no sabemos a qué, pero bueno, para eso estamos aquí, o al menos para pensar qué puede ser y para seguir enfrentándonos como Quijotes a él. Inma, ¿cómo lo ve? A ver, es verdad que yo comparto con Samuel la idea de que estamos en un momento de más profesionalización del tercer sector. Pero quiero verlo como algo positivo, ¿no? Todos los avances, toda esa transparencia económica de la que hablábamos antes ha llegado, pero para mejor, ¿no? Para ayudarnos a que las entidades sean cada vez más fiables, más sólidas, que se muestre más compromiso y que la ciudadanía también nos vea de esa manera. En QDK nosotros hablamos de lo que es la cadena de compromiso, es decir, una persona, un ciudadano de a pie, tiene una motivación, la comparte, consigue movilizarse, va creciendo, llega a altas esferas y demás. Esa es nuestra experiencia. Nuestra organización surge de nuestra fundadora John Hunt, que del duelo de su marido, de la pérdida, monta esta organización, ¿no? Entonces, nosotros somos grandes comprometidos y fieles a pensar que la fuerza de la comunidad puede llegar a movilizar y a hacer tambalear muchas veces pues administraciones públicas que de alguna manera sin nosotros no podrían conseguir determinados retos sociales que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, quiero pensar que estamos en un momento de cambio para bien, ¿no? Pero es verdad que la sociedad actual también se enfrenta a ciertos retos que de alguna manera las organizaciones que estamos aquí, bueno, pues puede que haya algún día en el que tampoco sepamos dar respuesta y sean otras asociaciones las que nazcan, ¿no? Dando cabida o llegando a cubrir esas demandas sociales actuales, ¿no? Quería hablarlo, lo tenía planteado por un poco más tarde, pero ahora que Inma me habla de eso, voy a plantear ya aquí los modelos de financiación de las asociaciones y de los colectivos actualmente. Luego hablaremos de prioridades sociales, porque esto también va muy en relación al voluntariado, ¿no? Que es un tema del que también quiero hablar. Pero, ¿en qué punto nos encontramos en el modelo de financiación para entidades como las vuestras? ¿Cuánto de público, cuánto de privado, cuánto de voluntariado, cuánto de aportación de particulares? Julio, ¿en qué momento estáis? Porque, claro, esto también ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Ha ido cambiando y, bueno, como podéis ver, os invito a que veáis la memoria que hacemos todos los años, también la publicamos, tenemos prácticamente el 50% de financiación pública y el 50% de financiación privada. Y además lo importante no es solo que sea el 50 o el 50 que vayan, sino que de esos 50 a su vez también no sean siempre las mismas administraciones, los mismos entes privados, quien vaya haciendo esas aportaciones. Y además creo que también las mismas entidades sociales también podemos tener actividades económicas. También, bueno, QDK es un ejemplo de ello, que con las tiendas y con todo lo demás, que también nos puede aportar y generar estos ingresos que revierten en los fines de la entidad. Desde Arrabal, por ejemplo, tenemos la empresa de inserción iDay, que además de ofrecer oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión, bueno, pues también es una actividad que nos permite un rendimiento que después lo revertimos en más proyectos y programas. O sea, que a lo mejor está ahí un poco en pensar, ¿no?, de qué manera se pueden ir también combinando estos modelos o si se pueden hacer otro tipo de captación de fondos. Yo pensaba que además vosotros en Cruz Roja tenéis estos días el Día de la Banderita. ¿Ha sido? ¿Va a ser? Sí, hemos tenido el Día de la Banderita, ya no lo tenemos tradicionalmente como entonces era una cuestación en la que pedíamos dinero. También en eso hemos evolucionado. Habéis evolucionado, ¿no? Me venía a la cabeza, digo, pero estas fechas suele ser, o ha sido tradicionalmente el Día de la Banderita como una de esas citas, ¿no?, en el calendario para Cruz Roja en cuanto a la captación de fondos. Entiendo que es algo obviamente muy anecdótico en cuanto al volumen, ¿no?, de financiación vuestro para nosotros el equilibrio ideal. Siempre decimos que lo ideal sería tener un tercio de nuestros fondos captados, bueno, son fondos propios, fondos que a través de socios o a través de campañas, que pudieran ser fondos que nosotros tenemos la disponibilidad de dedicarlos a lo que queremos. Sería lo que el ideal sería tener un tercio al menos de esos fondos así, otro tercio de financiación pública y otro tercio de prestación de servicios, ¿no?, de actividades que a lo mejor también nosotros podemos tener algún tipo de remuneración. Pero lo cierto es que este ideal
por la propia idiosincrasia de nuestra institución es muy difícil llevarlo a cabo. Pongo ejemplos, ¿no? Nosotros, que también somos auxiliares de los poderes públicos, ante situaciones de emergencia o eventualidades, ahora por ejemplo tenemos un flujo muy alto de llegadas de personas inmigrantes de África, como tuvimos hace 2 años una alta llegada de personas ucranianas que llegaron a Málaga a raíz del conflicto de Ucrania. Eso hace que también nuestra financiación pública para que podamos dar respuesta y poner nuestras capacidades a disposición de estas personas, hacen que la financiación pública se dispare y rompa este ideal equilibrio, ¿no? Pero bueno, sí que lo ideal sería, bueno, pues tener siempre fondos propios, porque eso sí que nos permite hacer no lo que la administración quiere, sino lo que nuestra misión humanitaria considera que estar en los sitios donde creemos que debemos estar. Claro, es toda esa independencia. No sé, en vuestro caso, Belén, ¿cómo es vuestro modelo de financiación y a qué os gustaría? Nuestra financiación también es mixta. Y es un 60 pública y un 40 privada, entre otras Unicaja, la Fundación Unicaja. A ver, yo creo que es un modelo genial, fantástico, porque creo que la administración pública se tiene que hacer cargo de a donde no llega. Claro. Y creo que las entidades que estamos trabajando en torno a las necesidades sociales estamos haciendo un servicio que de ninguna otra manera se podría cubrir. Entonces creo que es una responsabilidad de las administraciones públicas que tienen que cubrir. Pero por otra parte está la parte de sensibilidad, de solidaridad de las personas, que no se debe perder, porque va en consonancia con las misiones de cada una de nuestras entidades. Entonces creo que es muy bueno que haya esa financiación mixta de ambos grupos. Porque, claro, esto también es un tema, ¿no? Cuando además estamos hablando de lo económico, ¿no? Es un tema en muchas ocasiones sensible, ¿no? Cuando apelamos a lo mejor al bolsillo del ciudadano, ¿no? Que le dices, bueno, pues a lo mejor habría que ayudar, habría que aportar, Y os pregunto aquí, lanzo la pregunta ahora mismo de la salud del voluntariado. Del voluntariado, además, entiendo, y voy a hacer como 2 grupos, ¿no? El voluntariado, el que va, se compromete lunes, miércoles y viernes, hace una labor de voluntariado, o el voluntario que tiene una aportación económica, anónima, y que, bueno, pues da mensualmente o anualmente una aportación a X entidad. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado para vosotros? Como experta en voluntariado. Tú como responsable del voluntariado, en vuestro caso, Inma. A ver, yo creo que Málaga siempre ha sido una ciudad muy solidaria y la participación ciudadana siempre ha estado de la mano de, bueno, pues de todas las instituciones. Tenemos un ayuntamiento que es verdad que siempre ha fomentado mucha sensibilización en calle, mucha participación. Yo creo que el reto está en adaptar los nuevos modelos de participación social que hay al entorno de voluntariado, ¿no? A mí siempre me gusta contar cuando se abrió la primera tienda benéfica en El Palo, que eso fue por el año 2008, lo que costó abrir esa tienda benéfica, porque era abrir una tienda que recaudaba fondos con ropa de segunda mano para personas que se atendían en el final de la vida. Era como mucho tabú, mucho reto ahí, ¿no? Esa tienda, recuerdo que se abrió, pues durante 3 meses se estuvieron intentando conseguir voluntarios. Primero se abría a las mañanas, luego algunas tardes, luego se llegó a completar, luego un cole nos ayudó con estudiantes y conseguimos abrir los sábados por la mañana. Fue un proyecto muy chulo, pero también que te acaba demostrando que hasta que la sociedad o la comunidad no acaba de conocer el proyecto en concreto, no le pone una cara, no le pone un líder, ¿no? Por así decirlo, no acaba involucrándose, ¿no? Entonces, fíjate, ahora vais por ¿cuántas tiendas ya? 28. Te cuentan eso en 2008 y no te lo crees. Yo no me lo creo, no. Pero ¿cuál es la realidad ahora? Nosotros tenemos la bendita fortuna, y porque esto se tiene que decir así, ¿no? Que la gente confía en Cudeca porque hemos podido ayudar a muchos familiares que atravesaban un momento de su vida pues complicado y que al final acaban viendo nuestra organización como un espacio de participación, pero sobre todo como un espacio muy humanizado. Al final la gente busca personas, busca caras, verdad que busca una organización en la que colaborar, ¿no? Pero te acaban confiando porque conoce a las personas que hay detrás, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías antes, ¿no? Que esa parte de humanidad, esa parte de sensible, ¿no? Eso nunca se
tiene que perder, ¿no? Entonces, es verdad que el voluntariado está cambiando en el sentido de que, bueno, pues hay nuevos jóvenes que se van incorporando, que no tienen nuevas maneras de participar y que hay que ir adaptándose, pero yo eso lo veo como siempre algo muy positivo. No sé si voy a hacer mucho abogada del diablo, porque escuchando a Inma iba a decir, era que decía Belén y hablaba de prioridades, quizá porque el momento de la vida, ¿no?, final de la vida que abarca Cudeca, si es algo en el que nos podemos ver todos, o si puede ser una prioridad en cualquier familia, ¿no? Enfermedades, desgraciadamente, como el cáncer o cualquier otra, pues te tocan, ¿no? Y ahí sí que nos encontramos todos. Pero quizá a lo mejor con el tema de las adicciones pensamos que eso siempre le ocurre al vecino, nunca nos va a ocurrir a nosotros. Pienso, con el tema de las migraciones, pensamos que eso siempre es un problema de los de enfrente, nunca va a ser un problema nuestro. A lo mejor con la inserción laboral pensamos igual, pensamos que eso es algo que le ocurre y a mí eso nunca me va a ocurrir. Y no quiero hacer diferencias, igual hago un poco de abogada del diablo, pero Belén asiente, ¿no? Digo, a lo mejor con Yo ese estoy completamente compromiso. de acuerdo contigo. Creo que hay causas mucho más fáciles de vender o más seductoras o más sensibles, porque, claro, las adicciones, la mayoría de las personas piensan, a ver, el colectivo social piensa que quien entra en una adicción es porque quiere. Claro. Entonces, claro, es como que te lo has buscado, pues ahora sales tú. Sin embargo, el cáncer no está tan, o cualquier otra enfermedad Sí, que una requiera enfermedad. de cuidados paliativos, no es lo mismo, ¿no? Pero migrantes, pues ya ves tú, y tú también, porque son exclusión o personas vulnerables que necesitan. Claro, porque de siempre un- pensamos que solo ocurre a los demás, ¿no? Y nunca nos va a ocurrir a nosotros, ¿no? Pienso que a lo mejor ese puede ser también un poco ese kit, ¿no? Que nos falta como sociedad. Totalmente. La verdad que siempre cuando en Arrabal, y tengo aquí unos cuantos compañeros y compañeras de Arrabal, muchas veces hablamos de que hay que ver, nunca nos han donado ningún piso ni nada con los testamentos y nada, todavía en 32 años no recibimos donaciones, no es algo, no, porque pensamos que, claro, no es una causa que a lo mejor sea tan o conocida o que la gente tenga tanta sensibilidad, como muy bien decía la compañera, porque muchas veces en la sociedad desgraciadamente está impregnado ese estigma de que, bueno, la persona se ha buscado su propio destino y, bueno, si está en esa situación es porque algo habrá hecho, algo habrá hecho. Y ya está, y no tenemos en cuenta que cualquiera de nosotros y de nosotras, si se nos mueven dos cosas en nuestra vida, tenemos mucha probabilidad de encontrarnos en estas situaciones en las que vemos allí día a día. Entonces, ese norte no podemos perderlo. En vuestro caso, Samuel, ¿cómo veis la sensibilidad de la sociedad en vuestro caso es que abarcáis muchas cuestiones, ¿no? Pero Sí, nosotros identificamos claramente que las causas es un elemento básico para la motivación del voluntariado, que en nuestro caso es una debilidad porque nosotros tenemos muchas causas. claro, Entonces, eso necesitáis hace falta. muchas manos. Puedes verlo desde el punto de vista de que, hombre, tiene muchas opciones de colaborar en Cruz Roja en muchas causas diferentes, pero también es cierto que no se te identifica con una causa, con tu causa fuerte, ¿no? Entonces, tenemos claramente identificado de que las causas es un elemento el principal elemento motivador. También estamos identificando que hoy en día los nuevos perfiles de los jóvenes pues quieren inmediatez. Claro. Y quieren también ver una resolución, o sea, que su aportación tiene un efecto inmediato, Claro. ¿no? Y que decir, Que oye, yo me apunto el lunes yo y me que el apunto, viernes ya eso, quiero resultados. quiero rápidamente apuntarme, participar y además que quiero que se vea claramente dónde está mi efecto, ¿no? Eso también pues nos obliga a tener otro modelo de trabajo también con los voluntarios. Y también, bueno, la propia realidad. Estamos viendo también diferentes maneras de participación voluntaria. Por ejemplo, nosotros tenemos un perfil más clásico de voluntario que permanece en la institución 3, 4, 5 años, pero hay gente que solamente está 2 meses. Oye, porque ha habido esta campaña de Cruz Roja o hay este movimiento que ahora mismo estoy viendo en la tele y quiero estar y ya está. Entonces, tenemos que ser capaces de dar ese tipo de respuesta rápida, porque también esas motivaciones son importantes aprovecharlas, ¿no? Y ese talento.
y no solamente con la presencialidad, como antes comentábamos, como era el modelo tradicional, sino que, bueno, pues por ejemplo nosotros tenemos voluntarios que colaboran con el servicio jurídico del programa de asilo, que bueno, pues lo que hacen es desde sus casas indagan todas las causas que puedan motivar un expediente para defender el caso de asilo de una persona, y lo hacen desde su casa con teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que innovar y hay que adaptarse a los nuevos escenarios. Pero resumiendo, hombre, yo sigo pensando que nos encontramos en una sociedad solidaria, pero también veo que en el horizonte atisbo, en una opinión muy personal mía, pero atisbo también discursos de odio que antes eran mucho más más minoritarios. Minoritarios, no hay tenían tanto discursos calado. donde las causas que defendemos muchas veces, bueno, pues al final pues se ven como que damos privilegios a personas más vulnerables que porque no se le dan a otras. También hay riesgos, ahí es un escenario también de que, bueno, pues nuestras misiones también están ahora, bueno, pues se someten a más enjuiciamiento. Antes era mucho más unánime el que, bueno, sí, pues había como nuestra más misión. consenso social con algunas cuestiones, sí, ¿no? sí. Y ahora, bueno, pues se ponen en entredicho. Efectivamente. ¿No? Y con mucho foco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no ayuda, ¿no? A que haya ese consenso social en algunas cuestiones, ¿no? que siempre ha habido, o desde, ¿no? Y hablaba antes desde que comienza el periodo democrático, no hay como un consenso social con algunas cuestiones que ahora pues sí que se ponen en duda. Y con esto me lleva a preguntaros cuál entonces es vuestro mayor reto ahora mismo, cuando os sentáis con vuestro equipo, ¿qué es lo que más os preocupa o os ocupa, ¿no? en vuestro trabajo diario, y decir, ¿cómo afrontamos el qué? Pues en la línea en la que estábamos hablando, tanto de voluntariado, financiación y discursos, creo que son varias las cuestiones en cuanto a los retos. Por ejemplo, con el tema del voluntariado, me encanta cuando he escuchado a las personas jóvenes. Nosotros tenemos muchas personas que vienen o que se interesan por hacer voluntariado, que son personas que se han jubilado y que quieren tener esa actividad ahora. Entonces tenemos un reto de decir, bueno, que esta persona ha tenido cierto cargo de responsabilidad a lo mejor en su trabajo, y ese talento queremos aprovecharlo también. Claro. Y cada vez vamos a tener más población que se va a seguir jubilando. La población que ha levantado todo este país, que tiene un conocimiento tremendo, vamos a aprovecharlo también. La comunidad, vamos a aprovecharla a través de las instituciones. Creo que es un reto que tenemos, la cantidad de personas que van a estar activas. Claro, se te va a decir que se jubilan bien, que se jubilan, ¿no? Y que quieren aportar. Y que podemos desde las entidades ofrecerle un envejecimiento activo y además un retorno tanto a la sociedad como a las entidades, con todo el conocimiento y el talento, ¿no? que estas personas albergan. Eso por un lado. Después, el tema de los discursos, estoy completamente de acuerdo que estos últimos años está calando y tenemos que justificar todavía más, no solamente con hechos, sino ya con una serie de cuestiones, el trabajo que hacemos. Y el peligro ya no es que lo escuchemos en la calle, el peligro es que lo escuchemos en las instituciones, en las mismas instituciones, en los mismos debates públicos. Eso es un reto que también como entidades tenemos que abordar. Nosotros que nos dedicamos a la inserción laboral, escuchamos muchas recetas que creíamos que eran antiguas, cuando responsables públicos hablan que la mejor política social es el empleo, ¿no? Y decimos, bueno, mire usted, os dale la caña y enséñale a pescar. Bueno, pero si es que no hay peces o el agua está contaminada, o bueno, tendremos que arreglar otra serie de cosas, ¿no? La mejor política social es el empleo, si el empleo tiene una serie de condiciones que desgraciadamente cada vez se está precarizando muchísimo de los sectores. Pero bueno, ahí podríamos tener otra mesa larga y tendida. Si el empleo te garantiza llegar a fin de mes. Entonces, pero bueno, esto es lo que hablaba de los discursos que sí, al sí. final te pretende echar por tierra, claro, todo el trabajo que hace. Como entidades y como tercer sector, creo que los retos, además de la financiación, de mejorar la financiación y que bueno, que haya un marco normativo que sea más permeable, porque una serie de leyes de tercer sector, de economía social y demás, que creo que todavía no llegan a ser todo lo eficaces que podrían ser, como en otra armonización que hay en otros países de Europa. Tenemos otro modelo de tercer sector
que los países nórdicos, que ya lo conocemos tradicionalmente, o el modelo corporativo que hay en Francia, Alemania, Bélgica, que sí, el tercer sector tiene un peso mucho más grande en el PIB de esos países, y en España, bueno, creo que está en torno al 1,5% que tenemos, y en Europa un 6%. Tenemos todavía un margen, un reto o una oportunidad para continuar creciendo. ¿Por qué? Porque bueno, las administraciones, como decían, o no pueden llegar, o no les es eficiente llegar a través de las administraciones, y el mercado pues no le es rentable. Entonces estamos ahí, bueno, el mercado ya cada vez está viendo que le es rentable, y entonces bueno, tenemos también ese reto de... Ese es otro reto. De distinguir o que no haya ese social washing entre las empresas que quieran lavar imagen a través de una serie de acciones, y igual que lo hay con temas medioambientales, cada vez lo hay también más sociales, pero bueno. La transformación digital, que es el último ya creo, la transformación digital de las entidades sociales, que ya son muy profesionales, somos muy profesionales. Creo que el siguiente paso es la digitalización del tercer sector, que nos va a ayudar a medir muy bien lo que hacemos. Medir muy bien el impacto que tenemos en la sociedad nos va a ayudar a tener todavía más legitimidad a la hora de desmontar los discursos que vayan en contra de toda la misión que tenemos, que al final la misión que tenemos es que nadie se quede atrás, y que el crecimiento económico, bueno, de por sí no arregla desigualdades, y que tenemos que entre todos y todas hacer que tengamos un mundo más justo. ¿Qué retos tenéis vosotros en Proyecto Hombre, Belén? Pues los mismos, y vaya, socialmente los mismos que ha dicho Julio. Creo que coincidiríamos todas las entidades sociales. Y Proyecto Hombre Málaga tiene dos retos grandes. Uno, la sostenibilidad, o sea, el no tener que estar todos los días sufriendo por si llegamos o no llegamos a cerrar el presupuesto, porque la misión ya es suficientemente potente como para estar pendiente de eso. Y a mí me gustaría, pues eso, conciertos, conciertos que den estabilidad al futuro, ¿no?, de cada una de las entidades mientras sean necesarias, que ojalá en algún momento tengamos que desaparecer. Eso quiere decir que ¿el problema se habrá solucionado? Que los problemas se habrán solucionado o seguirán estando, pero habrá una responsabilidad social muchísimo más fuerte de lo que existe ahora. Y luego nosotros particularmente también tenemos otro reto. Llevamos 39 años, hacemos pasado mañana, en Málaga. Felicidades. Gracias. El año que viene será nuestro año grande. Y somos muy reconocidos y muy conocidos por por algo que surgió hace 40 años. Pero tenemos un bagaje y una andadura de 40 años en los que hemos abierto muchos recursos, todos centrados en la persona con problemas de adicción o sus familias, pero que trabajan desde la prevención universal en centros escolares, que es donde participa, por ejemplo, la Fundación Unicaja, hasta ahora el último que hemos abierto es un programa para personas con patología dual que tienen un trastorno por uso de sustancias y un trastorno de salud mental, que cada vez es más prevalente. Pero también trabajamos con mujeres, por ejemplo, aunque somos muy machistas en el nombre, trabajamos y tenemos una sensibilidad con las mujeres, y trabajamos con mujeres que sin tener ningún problema de adicción, sí tienen una dependencia o se han olvidado de sí mismas y están toda la vida cuidando de otras personas, o mujeres que llevan muchos años con depresión, tomándose pastillas, pero no hacen ningún proceso personal, y estamos atendiéndolas desde hace años. Bueno, pues todo eso es la gran desconocida de la sociedad malagueña, y nos gustaría que se nos conociese más. Entonces, ese es otro reto que tenemos por delante. Interesante, porque la sociedad ha cambiado mucho, ¿no?, desde hace 40 años a ahora, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, hace 40 años, cuando nacéis en un momento muy concreto, ¿no? El problema de adicciones en este país iba por otros derroteros, que sigue existiendo, obviamente. Fíjate si ha cambiado, que en el año 85, cuando nacemos, el 99% de las personas venían por problema de heroína,
y ahora el problema de heroína lo ocupa un 0,01 de las de las 824 personas que pasaron el año pasado a hacer un proceso cualquiera por Proyecto Hombre Málaga. Fijaos si ha cambiado la sociedad. Muchísimo. En vuestro caso, Samuel, ¿cuál es vuestro reto principal como organización? Pues mira, yo como miembro del equipo de dirección de Cruz Roja te diría que después de nosotros, en este caso son 150 años los que hemos hecho bueno, nuestro cumpleaños lo hicimos el año pasado, y creo que si algo puede destacarse de nuestra institución es que hemos intentado dar respuesta, adaptarnos a las necesidades que ha habido en cada momento, bien sea una guerra en África, una guerra civil, la falta de hospitales, la falta de recursos de ambulancia. A lo largo de todos estos años, Cruz Roja ha querido ser una entidad útil que dé respuesta allá donde la administración no llegaba. Y para mí el reto principal es que no perdamos nunca esa visión. Lo digo porque en propia persona muchas veces vemos proyectos que llevamos años haciendo, que al final cuando empezamos a indagar y a evaluarlos, decimos, tampoco estamos transformando nada. Si es que llevamos mucho tiempo haciéndolo porque tenemos una subvención, porque llevamos 10 años con esta subvención, tampoco la administración indaga mucho más en que, oye, si estamos transformando la vida de las personas, estamos haciendo un cambio, estamos dando una respuesta, y eso es a mí personalmente creo que es de las cosas que más me preocupa, ¿no? De que al final pues nos quedemos adormecidos y con la no inercia, seamos, ¿no? exactamente, y que esa inercia al final, bueno, pues te lleva a espacios de confort. Y creo que Cruz Roja tiene que estar fuera de esos espacios de confort, tiene que estar donde es muy incómodo y donde no quiere estar nadie. Esa es nuestra vocación y esa es nuestra idea de mantener nuestra actividad, estar donde otros no llegan o donde la propia administración no es capaz de dar respuesta. En vuestro caso, Ima, por cerrar esta pregunta de los retos, que hablabas bueno, vosotros habéis tenido un crecimiento exponencial, ¿no? De esa primera tienda en 2008 a 28, en la actualidad también una importante masa de voluntarios. ¿Cuál es vuestro reto principal? A ver, yo creo que, como todos los compañeros, el reto económico quizás es el más relevante, ¿no? Pero yo personalmente veo un reto de aquí, o sea, que hay que empezar a trabajarlo ya, ¿no? Y el reto social en el que nos encontramos, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es entender que la sociedad está cambiando, que los nuevos modelos familiares cambian, que los dos miembros de la familia o los que haya pues pasan tiempo fuera de casa, que cada vez hay menos tiempo para cuidar a los mayores, que hay mucha gente que se muere sola. Es una realidad, que los avances médicos traen una longevidad mayor, pero también hay que tener en cuenta que hay enfermedades que se cronifican y que de aquí a 20, 30, 50 años lo que nos vamos a encontrar es un gran volumen de población envejecida que va a necesitar recursos de cuidados paliativos y que el sistema no está cambiando. Y esa es la realidad. Y va a haber mucha gente que se muera sola. Y eso ya nos dimos cuenta en pandemia COVID que no lo queremos, ¿no? Entonces yo... el reto económico, mi director financiero diría que es el más importante, pero yo me sale la vena humana, ¿no? Y pienso que el reto es el entender o hacer entender a la sociedad, reflexionar sobre qué tipo de muerte quiere, que una persona tiene dignidad hasta el último momento y trabajar mucho en esa línea, ¿no? Porque lo que nos espera de aquí a 20, 30, 50 años, como no empecemos a trabajarlo ya, va a ser algo un poco feo, ¿no? Y quizás ahí surjan nuevos movimientos sociales y nuevos movimientos participativos, ¿no? Pero, bueno, una pensada en ese sentido de cuál es la sociedad que queremos y cómo nuestro modelo familiar mediterráneo de cuidado a los mayores es que está cambiando, pero por simples necesidades sociales, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo ni a cuidar a los de arriba ni a los de abajo, ¿no? Y cuando ya estamos más malitos, pues la cosa se complica. Creo que ya se ha hablado aquí, ¿no? Creo que lo esbozaba alguna idea Samuel antes cuando hablaba de esa profesionalización, ¿no? De las entidades, lo hablabais, ahora no recuerdo, que al final está haciendo que, bueno, pues que tengáis que dar una respuesta más profesional, que necesitéis más recursos, ¿no? Que al final esa relación con la administración sí te aceptan una subvención, pero te la dan en unos meses, con lo cual tienes que tener pues un músculo fuerte para hacer frente, ¿no? Eso en esa primera instancia.
Y yo os pregunto, si miráis ahora mismo y os asomáis al vecindario de asociaciones, hay menos y más fuertes, ¿no? Antes hablaba de la pequeñita del barrio que le cuesta, ¿no? La asociación vecinal, que a lo mejor se ha tenido que reconvertir para poder seguir funcionando. Si miráis y os asomáis al vecindario de asociaciones en Málaga, ¿qué os encontráis? ¿Tenéis otras que estén haciendo lo mismo y se han quedado atrás? Hay un informe de la plataforma del tercer sector de finales bueno, lo publicaron en el 24, pero era de finales del 23, que el 47% solo el 47% de las entidades en España tiene una facturación de más de 150.000 euros, un presupuesto de más de 150.000 euros al año. Entonces el resto eran entidades de 150.000 euros o menos, que eso en una entidad social, si quieres tener unos proyectos con impacto y con capacidad de transformación, es un presupuesto bastante recortado. Si vemos lo que comentaba de la vecindad y demás, es que cada vez hay más distancia, más desigualdad entre entidades pequeñas. Además, están obligadas, las personas jurídicas están obligadas a comunicarse con la administración electrónicamente. Hay cantidades de asociaciones muy potentes, asociaciones formadas por personas mayores que no pueden optar a proyectos que llevaban años haciendo, que son proyectos buenísimos, porque no pueden porque no tienen los medios para comunicarse con la administración de manera electrónica, contestar un requerimiento, presentar una justificación. Entonces, esa profesionalización, genial, creo que también tenemos que hacer, pues, ¿no? otros modelos, otras entidades de segundo nivel que asesoremos a esas entidades también y que no se queden atrás, porque sí que es cierto que esta profesionalización, por otro lado, bueno, también está llegando, y esta digitalización también tiene estas cuestiones, que hay entidades que pueden verse afectadas por ello. Y que se queden por el camino. En vuestro caso, Samuel, un poco de las que es verdad que vosotros es muy complicado porque hacen muchas cosas, pero si veis algunas asociaciones, colectivos, entidades similares al vuestro, que a lo mejor había hace algunos años, continúan, ¿qué salud tienen? No, yo creo que se han perdido muchas entidades por el camino. Claro. En los últimos años, no solamente con la pandemia, yo creo que la crisis del 2013 para mí fue un punto y aparte, porque eso, bueno, pues hizo que los recursos, las propias entidades sobrevivían con los recursos de sus propios asociados. La gente al final pues tenía que poner, no sobraba el dinero tampoco para poder... Sí, tenía que recortar, ¿no? Exactamente, se recortaba y pues ¿desde dónde recorto? Pues de mi cuota a la asociación X. Exactamente. Entonces esa realidad a partir del 2013 es otra. También es verdad que yo creo que en el modelo de Estado que nosotros tenemos, nuestro modelo de Estado del bienestar, el sector social cada vez, es decir, la administración, hay espacios que no ocupa, que lo ha delegado sus competencias en el tercer sector, y esos espacios también la ciudadanía es muy exigente, y con razón también, ¿no? Pues de la misma manera que si tú quieres, por un tema de salud, pues quieres que te atiendan los mejores profesionales, o por un tema, o en el ámbito educativo, quieres que a tus hijos le atiendan los mejores profesionales en el ámbito de lo público, ¿no? Pues también en el tercer sector, al final, pues también se exige esa intervención profesional. Y también esa dignidad, porque también es cierto que el modelo también implica métodos distintos de trabajo, ¿no? Ponemos el ejemplo de, ahora recientemente ha terminado un programa que llevaba años en Europa, el famoso FEGA de los alimentos de la Unión Europea, que eran excedentes en su día de la Unión Europea, que luego se convirtió, ahora era un programa que dependía del Ministerio de Agricultura. Claro. Y eran los repartos de alimentos. Bueno, pues ese modelo también ha terminado, ¿no? Y ahora se interviene de otra manera con las personas, también requieren, también las personas merecen más dignidad, ¿no? Sí. No tengo por qué irme a una cola, no tengo por qué salir ahí e irme a la cola. Es verdad que en esto ha cambiado, ¿no? El tratamiento con personas vulnerables en cualquier momento. Claro, por eso también en lo social, esa profesionalización, bueno, pues también es exigida por la ciudadanía,
porque yo quiero que me intervenga, oye, yo quiero que el que me trate, pues que sea un educador social, un trabajador social, un psicólogo, y no una persona solamente con buena voluntad. Claro. Y eso, bueno, pues implica una transformación. Y por dar respuesta sencilla, bueno, pues eso implica que por el camino pues se queda mucha buena voluntad. Claro. Que, bueno, pues recogida por mucha ciudadanía que tiene motivación, pero que al final no tiene capacidad económica, o no tiene los medios, o no tiene los elementos profesionales para o no ve el hueco, ¿no? Como encajar en ese hueco. Belén, que decía que era la que tenía más experiencia de toda la mesa, ¿cómo ha ido viendo esta evolución a lo largo de los años? ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo he visto muchas asociaciones que se han ido quedando por el camino. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la profesionalización y la rendición de cuentas es innegable, que tiene que seguir. Y antes es verdad que íbamos muy de la mano del buenismo, ¿no? Claro. Yo creo que hay que dar cuentas de lo que haces, de lo que te han dado y de cómo lo has empleado y qué impacto tiene en la transformación social. Pero es verdad que mucha gente no tiene ese músculo del que tú hablabas antes, y se han ido quedando buenas voluntades y buenas tareas que se hacían, pues de acompañamiento, de cercanía, se han ido quedando por el camino. Y para mí eso sí es una pérdida. Que a lo mejor es complicado de recuperar, ¿no? A lo mejor ya con el paso del tiempo. En vuestro caso es verdad que es muy concreto, ¿no? El trabajo que hacéis. Es verdad que a lo mejor no sé si tenéis entidades similares, ¿no? Y además... Bueno, lo que sí es cierto que hay entidades o que están surgiendo entidades que empiezan a desarrollar programas de acompañamiento a final de vida, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Te habéis contagiado, bueno, en este caso. A lo mejor no se hace una intervención puramente asistencial, pero sí que hay organizaciones que empiezan a desarrollar proyectos de acompañamiento a mayores, y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que acogidas en ese marco, Cruz Roja, por ejemplo, Cruz Roja desarrolla un gran trabajo en ese ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que ha ido al contrario, ¿no? Quizá creciendo, ¿no? Creciendo en vuestro caso, ¿no? Por el entorno nuestro. El lema de esta celebración de este cumpleaños son 10 años de ilusión. En algún momento de esta charla, no voy a decir que pesimistas, pero bueno, sí hemos sido realistas, pero a mí me gustaría, por esto de la ilusión, que terminásemos de una manera optimista, o viendo un poco con todos los escollos que hay, son los que tenemos en la sociedad que nos ha tocado vivir, en el año en el que estamos, que utilizando los 10 años de la Fundación Unicaja pensásemos ya en los 10 años venideros, cuál es ese rayito de esperanza, ese camino un poco en el que se le ve la luz, en el que os apetece seguir trabajando desde Arrabal, Julio. Sí, la verdad que lo ha puesto difícil, ¿no? Venga, tenemos que acabar con ilusión. Vamos a cambiar, vamos a ponernos positivo como empezamos, porque yo empecé bastante positivo. Bueno, además yo os presupongo, y lo vuelvo a decir, que desde el lugar, o sea, yo os hago esta pregunta desde el lugar entendiendo que tenéis que ser optimistas, personas optimistas cuando os dedicáis a lo que os dedicáis. No se puede ser pesimista cuando se lidera o se trabaja en una organización social como lo hacéis vosotros. O sea, que sois optimistas por naturaleza. Somos optimistas, sí, somos optimistas. Y pensando que hay cambio y que el cambio es posible. Es que es una premisa de la acción o del trabajo social. Partimos de ahí. El cambio es posible y que el cambio con acompañamiento siempre es necesario. Y yo creo que dentro de 10 años hay mucha oportunidad, hay muchos retos que vamos a seguir trabajándolo. Para eso estamos también organizados en distintos niveles las entidades, no solamente para el acompañamiento a las personas que atendemos, sino desde otras responsabilidades también tenemos que hacer ese trabajo, ese esfuerzo con las administraciones, con el sector privado, con la ciudadanía en general, para conseguir esto que nos proponíamos, como decíamos, el pasar a lo mejor en algunos ámbitos, porque creo que el modelo mediterráneo de la familia tiene mucha fortaleza, pero el modelo que hay en otras partes de Europa, como hablaba también, con los conciertos y con otro tipo de financiación, que no tenga que estar año tras año haciendo el mismo proyecto, justificándolo de la misma manera. No, vamos a medir bien, vamos a evaluar bien
no vamos solamente a justificar, vamos a hacer una evaluación desde todos los procesos del proyecto. Creo que esa profesionalización sí nos va a llevar a eso dentro de 10 años, porque si no, igual que estos 10 últimos años, muchas entidades han caído, como bien decía Samuel con acierto, porque se han actualizado, profesionalizado debidamente, y ya el mismo devenir, bueno, pues ha ido dejándolas por el camino. Pero creo que es eso, la tendencia tiene que ser esa, tiene que ser que el tercer sector tenga el sitio que ya ocupa en la sociedad, que lo ocupe también en cuanto a la administración, y le hable a todos los demás agentes, sector privado, sector público y demás, se siente en la misma mesa con la misma capacidad de decisión. Samuel. Bueno, yo lamento si he dado una imagen pesimista porque no era mi intención. O sea, es verdad que quizás, bueno, pues es importante que siempre podamos identificar los riesgos y ver dónde tenemos zonas de peligro, pero yo soy sumamente optimista. Yo lo sé. creo Y os hago la pregunta desde ese lugar. De hecho, yo he dicho realistas, sí, no sí, pesimistas. Creo que es importante poder ver cuáles son las amenazas de nuestro entorno, porque así nos preparamos pues para intentar paliar el impacto que pueda tener, pero soy sumamente optimista. Yo creo que tenemos la fortuna de vivir en una ciudad, en un entorno donde la solidaridad siempre ha sido bueno, lo dice el escudo de la ciudad de Málaga, ¿no? Era muy hospitalaria. Muy hospitalaria, muy noble y hospitalaria, ¿no? Creo que eso, bueno, pues tiene ya más de 100 años de historia el origen del lema, y yo creo que esta ciudad, esta provincia sigue siendo sumamente hospitalaria y sigue siendo sumamente solidaria, con lo cual, bueno, pues estoy convencido de que con todas las transformaciones lógicas del devenir de la vida, porque esto no es más que, bueno, pues la vida es así, es movimiento, totalmente. Pues no, con este devenir, pues no, simplemente estamos en una fase más de movimiento, pero creo que, bueno, tenemos la suerte de vivir en una manera de entender la vida que es difícil de mirar para otro lado y de cuando ves a una persona que lo está pasando mal. Así que en ese sentido creo que esa gracia andaluza o malagueña que tenemos no la hemos perdido. No, pues y que no la sigamos perdiendo en los próximos años, Inma. En los próximos 10 años, ¿a dónde os gustaría llegar y cuál es vuestra visión con Cudeca? A ver, yo soy una gran defensora de las nuevas generaciones, de los jóvenes, de la infancia. Y justo la semana pasada llegaba un trabajo que había hecho la nieta de una voluntaria que trabaja en la tienda, ¿no? Era una niña de unos 11, 12 años que le habían pedido que hiciera un trabajo de que esa la ayuda, ¿no? Entonces esta niña, con su letra y en su folio así movido, ¿no? Pues escribía: mi abuela trabaja como voluntaria en la tienda de Cudeca. Cudeca es una asociación que cuida a las personas que están muy malitas cuando ya no las puede cuidar a nadie. Mi abuela va todos los miércoles a vender ropa de segunda mano y con ese dinero se le paga a los médicos, ¿no? En fin, la niña hacía un testimonio de esa manera. El orgullo de esa abuela pues era importante, ¿no? Pero el orgullo nuestro pues también era muy revelador, ¿no? Entonces, en un futuro de 10 años tú me preguntas, pues yo quiero ver a esas nuevas generaciones, a esa niña implicándose, ¿no? Y bueno, de alguna manera ver cómo ese compromiso social del que se estaba hablando también en esta mesa desde el principio, pues sigue surgiendo y sigue naciendo de esa juventud, ¿no? Porque en la medida en la que las nuevas generaciones se vayan uniendo al desarrollo de los proyectos sociales, en la medida en la que fundaciones, organizaciones privadas y públicas sigan apoyando proyectos de este tipo, pues nosotros vamos a seguir desarrollando una labor, ¿no? Y que quiero pensar que dentro de 10 años, pues a lo mejor, quién sabe, puede que esa niña sea, pues no sé, una médico, una trabajadora social, una investigadora, ¿no? Sí, que hayáis sembrado la semillita, ¿no? En esta niña, ¿no? De trabajar en lo social. Y en vuestro caso, Belén, ¿cómo te gustaría ver a Proyecto Hombre en 10 años? Pues mira, puestos ya a soñar, preferiría que no existiese, que hubiésemos muerto. Porque quiere decir que no seríamos necesarios, ¿vale? Mientras llega ese deseo, que fíjate si soy optimista, me gustaría que siguiésemos existiendo, dando respuesta a todas aquellas necesidades que tengan que ver con la humanización de las personas que en un momento dado han tenido un tropiezo,
y que necesitan un tiempo para sanarse y para recuperar su espacio en la sociedad. Y que la prevención estuviese instaladísima como proyecto, no como algo puntual y de sensibilidad, sino con estándares europeos que existen, o sea, que eso se regase por toda la sociedad para que se supiese que es un programa de prevención. ¿Cómo es importante? Esta pregunta la lanzo un poco para un sí, un no, no sé, la unión. Al final, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, está cambiando el ecosistema del tejido asociativo en la propia sociedad, en Málaga, y lo ponemos de ejemplo. ¿Iremos viendo uniones en los próximos años? ¿Será importante la unión de esfuerzos entre asociaciones también? Sí, yo con todas las entidades ya colaboramos, ya tenemos proyectos conjuntos y demás. O sea, es un hecho. Es un hecho a día de hoy. Y cada vez más, porque si no tenemos capacidad de llegar a algún sitio, alguna entidad, lo importante es tener el teléfono de quien sí va a llegar. Sí llega. Y entre todas llegamos, vaya, nos consta que llegaremos y seguiremos haciéndolo. Además, perdona, No, adelante. Que yo creo que no es necesario llegar a todo. Si precisamente están otras entidades que lo están haciendo muy bien, el trabajo en red consiste en eso, a donde yo no llego, tú, que eres el mejor, lo puedes hacer, ¿no? Y entonces yo creo que el trabajo en red es algo fundamental. Yo creo que esa parte la tenemos muy ensayada, muy asumida, ¿no? Esa la tenemos muy o sea, porque somos conscientes de que no somos nadie, Entonces, o sea, que nuestra aportación cobra valor con la suma del resto de aportaciones de la entidad desde el tercer sector. O sea, nosotros entendemos, creo que bueno, pues que el tercer sector somos todos, cada uno con nuestra idiosincrasia, nuestras motivaciones, nuestras misiones, pero tenemos muy claro de que tenemos que trabajar, o sea, que nosotros hacemos determinadas cosas, otras entidades especializadas hacen otras y las personas tenemos que colocarlas allí en el sitio donde mejor respuestas tienen, ¿no? Eso sí que lo tenemos muy claro, muy claro. Creo que ahí no hay lugar a duda. Inma, unión, sí. Hombre, Siempre, por supuesto. Siempre, Claro, ¿verdad? Complementa siempre. A mí me gustaría terminar dándoos la palabra a vosotros y a vosotras. Yo no sé si os apetece hacer alguna pregunta, comentar algo.